Querida comunidad, compartiré contigo una reflexión sincera sobre este video que he estado creando desde noviembre del año pasado. Permíteme confesarte que ha sido uno de los videos más desafiantes que he realizado. Cada imagen, cada palabra lleva consigo una carga emocional profunda. Es imposible no sentirlo en lo más interno de tu ser, sobre todo si eres venezolano. En mi búsqueda por mantener la objetividad, he tenido que detenerme en varias ocasiones. He tenido que presentar los hechos de manera imparcial, pero al mismo tiempo no puedo evitar que mi corazón se conmueva. La xenofobia, ese doloroso tema que afecta tanto, se hace presente en este relato. Sin embargo, he querido dejar un mensaje de esperanza, porque a pesar de las dificultades, de los obstáculos, siempre hay una luz que nos guía. Una invitación a la empatía, a la comprensión mutua, a la solidaridad. Si decides verlo, te pido que lo hagas hasta el final. Allí encontrarás esa chispa de positividad que quiero compartir contigo y con todos. A ti, gracias por estar aquí. Juntos podemos construir un mundo más compasivo y humano. Un abrazo, Ilen. Últimamente suena mucho esto. Y ¿qué? ¿Que teníamos que hacer qué? Síganos, amigo, síganos. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Y qué pasó, señora? ¿Por qué usted me dice Beneco? Vamos a ver. Si Venezuela gana, el precio de la chamba, ¿sube o baja? Sube, claro. Pero también está esto. Culiao, despatriado culiao. Estás en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes. Devuélvete la concha de tu madre. Mírame a los ojos, hijo de puta. La migración venezolana ha sido una de las más grandes en la historia de Latinoamérica. Sin embargo, muchos de los venezolanos que han migrado han enfrentado la xenofobia en sus países de destino. En este video exploraremos la raíz de la xenofobia y cómo ha afectado a la migración venezolana. Acento venezolano. Según su definición, la xenofobia es el rechazo u odio al extranjero o inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones y en algunos casos desembocar. La xenofobia ha sido un problema creciente en los últimos años. Los migrantes venezolanos han sido víctimas de discriminación, violencia y explotación. Muchos han sido desalojados de sus hogares, quemados, golpeados, incluso han perdido su trabajo debido a su nacionalidad. La crisis económica y política en Venezuela ha llevado a la migración más grande de la historia. Hasta el momento se estima que son más de 8 millones de venezolanos que están sembrados por el mundo. Sin embargo, la xenofobia ha hecho que muchos migrantes se sientan inseguros y no bienvenidos en los países de tránsito o destino. Estereotipos. Ladrones, criollos huevones, dan ascos, muertos de hambre, ve a comer basura a tu país. Las venezolanas nos vienen a quitar los hombres. Y otros estereotipos negativos que se han creado con el tiempo. Eso es lo que nos gritan cada vez que llegamos a estos países. Ahora, esto es solo una reducción exagerada de la realidad y no la verdadera imagen de la diversidad y la riqueza de la cultura venezolana, sobre todo en las primeras olas de migración. El tema de la xenofobia hacia los venezolanos es algo que debe ser tratado de manera más humana y con empatía. Es importante entender la problemática de la migración, la cultura y los diferentes contextos para poder encontrar soluciones a largo plazo que ayuden a la integración,
sin dejar de lado las necesidades propias del país que acoge a nuestros migrantes. Estudios han demostrado que algunos de los países con más casos de xenofobia hacia los venezolanos, indudablemente Chile, Perú, Panamá y Colombia. Por su parte, según una encuesta de la Red de Asociaciones de Migrantes de Latinoamérica, indica que son Chile, Perú y Argentina como los países de mayor sentimiento xenofóbico hacia los venezolanos. Es importante mencionar que esto no refleja a todos los ciudadanos de estos países, ni tampoco queremos decir que todos son xenófobos, sino que se trata de las posturas de las autoridades y políticas de cada país hacia las personas que vienen a vivir de manera temporal o permanente a sus países. Existen varios factores que entrecruzan, como el temor a que sea una carga económica y social para los países receptores, y también porque la gente tiene el miedo que puedan ser suplantados en el mercado laboral y o tienen perjuicios hacia la nacionalidad o el aspecto físico. Muchas veces las noticias sensacionalistas, especialmente las que se manejan en redes sociales, apoyan a crear ese miedo y frustración ante la población local, causando el efecto Hitler, donde se creen con una raza superior y que viene el enemigo para quitarle lo que es suyo. Los refugiados y migrantes también tienen derechos humanos y necesidades básicas que deben ser atendidas. Y aunque se conoce de las asignaciones de recursos para la acomodación de refugiados provenientes de organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o la Agencia Europea de Cooperación Internacional, pueden ayudar a estos países a dar un trato más humanitario a las personas que buscan un refugio seguro que posiblemente no encuentran en su país. La gran pregunta es ¿dónde paran estas asignaciones? Porque existe la falsa idea de que los migrantes no hacen nada por integrarse en el país de acogida porque solo usan esos recursos para vivir del gobierno. Quizás esto pueda pasar en Gringolandia, pero honestamente no veo que esto esté muy claro en nuestros países de Latinoamérica. ¿O sí? Que alguien informe y lo escriba aquí en la cajita de descripción. Sabemos que el problema no es realmente la migración en sí, sino que son otros problemas sociales y económicos como la delincuencia o la desigualdad, problemas en los que se suelen culpar a los inmigrantes, pero no solucionan el problema real y solo generan más división y resentimiento. Salud mental. Otro punto sumamente importante que no debemos dejar por fuera es la salud mental. La experiencia de la vida de los venezolanos que migran a otros países no es nada fácil. Es importante entender que un proceso como este afecta su salud mental y cómo puede ser difícil adaptarse a un nuevo país, un nuevo idioma, unas nuevas costumbres, una nueva jerga, una nueva gente. Proceso aún más marcado cuando migras solo y debes enfrentarte a un lugar hostil. Existen estudios que han demostrado que muchos de los inmigrantes sufren de depresión y ansiedad por la ruptura de su red de apoyo, la soledad, la cultura diferente y la incertidumbre sobre el futuro. A menudo también hay factores como el trabajo precario, la discriminación o la falta de apoyo institucional, fomentando la discriminación. Los géneros que ayudan a fomentar la discriminación y la xenofobia son el machismo, la misoginia, la homofobia y la transfobia, el racismo y el clasismo. Estos géneros son construcciones sociales y han sido usados para justificar la división y el control del poder. Las personas que discriminan en base a estos géneros suelen tener miedo a la diferencia y pueden sentirse inseguros o amenazados ante tal diferencia. Esto puede llevar a comportamientos agresivos como burlas, ataques, agresiones físicas, delitos de odio y pare usted de contar. La mejor manera de combatir la discriminación es hablar sobre ella, promover la conciencia y el respeto a las diferencias y enseñar a la gente a desenmascarar los estereotipos y creencias relacionadas. En la tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Yo personalmente entiendo tu sentimiento en cuanto a todo este proceso de la xenofobia y entiendo que ver cómo lastiman a nuestros compatriotas puede crear un sentimiento de indignación, rechazo y hasta una buena dosis de
pero te pedimos por favor que no reacciones. Respira un poco más. Como dice por ahí el dicho, el que se arrecha pierde. Si cuestionamos sus argumentos, tienen mucha dosis de verdad, que somos una cultura que se hace sentir, ya sea por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de reírnos, por nuestra manera de socializar, por nuestra manera de rumbear. Todo eso que para nosotros es normal, posiblemente para otras culturas no. Ahí es donde está nuestra empatía y recordar que nosotros somos los invitados y debemos comportarnos como tal. Así que lamento decirte que muchas veces nuestra cultura no siempre es bien vista. Y muchas veces pagamos justos por pecadores, sobre todo en este tema de la delincuencia desbordada que nos ha azotado en nuestro país y ahora por alguna razón es internacional. Pero de eso nosotros sí no tenemos la culpa. Sin embargo, a veces me pregunto si en estos xenófobos son tan guapos y quieren defender a su país, que están en todo su derecho. Si son tan alzados, ¿por qué no se van con estos personajes que ocasionan estas olas de delincuencia que según ellos los tienen victimizados? ¿Por qué atacar al eslabón más vulnerable del venezolano, que es el que está haciendo las cosas bien y con respeto dentro de esos países? Ahora me pregunto yo, si tú eres víctima de la delincuencia importada de los extranjeros y atacas al extranjero de bien, ¿no te estás convirtiendo en el victimario de lo que tanto te quejas? A buen entendedor, pocas palabras. Derechos humanos. ¿Sabías que existen derechos humanos que se aplican especialmente a las personas inmigrantes? Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos especifica que toda persona tiene derecho a la vida, a la dignidad y a la seguridad. También indica que todo migrante debe tener el mismo trato legal que el ciudadano de cada país y no se le puede retener los documentos ni la libertad. Salud mental. Es importante entender que un proceso como este afecta su salud mental. ¿Y cómo puede ser difícil adaptarse a un nuevo país, un nuevo idioma, unas nuevas costumbres, una nueva jerga, una nueva gente? Proceso aún más marcado cuando migras solo y debes enfrentarte a un lugar hostil. Existen estudios que han demostrado que muchos de los inmigrantes sufren de depresión y ansiedad por la ruptura de su red de apoyo, la soledad, la cultura diferente y la incertidumbre sobre el futuro. También es importante mencionar que uno de los artículos del convenio especifica que las personas migrantes no deben ser discriminadas o perseguidas por su nacionalidad, origen, estatus o condición. Asimismo, en cada país existe una Oficina Nacional de Protección a los Migrantes que vela por los derechos de las personas que migran. ¿Sabías eso? Si crees que no se están respetando tus derechos como migrante, puedes recurrir a la Oficina Nacional de Protección al Migrante en el país en el que estás residenciado. Este organismo debe recibir denuncias, brindar asistencia legal, ayuda con el proceso de integración y contactar a otros organismos de protección, como las Comisiones Nacionales de los Derechos Humanos. También hay organizaciones no gubernamentales que se enfocan en dar voz a las personas que son discriminadas o víctimas de la xenofobia, como la Unión Mundial de Naciones Indígenas, el Fondo Nacional Unidas para la Mujer o la Oficina Internacional contra la Discriminación Racial. La pregunta es, ¿esto funciona? ¿O será peor el remedio que la enfermedad? Si es así, ¿por qué estos países que son ampliamente conocidos por su xenofobia, nadie hace nada? Pues la verdad es que cada país es autónomo y puede ser reacio a cambiar sus leyes o sus políticas. Incluso con presión internacional a veces se justifican diciendo que la ley es así porque la mayoría de la población está de acuerdo con ella o que las políticas son culturalmente aceptadas. Sin embargo, es importante continuar trabajando y empujando en la dirección más justa y humanitaria. En conclusión, la xenofobia es un problema grave que ha afectado a muchos migrantes venezolanos. Es importante que se tomen medidas para abordar este problema y garantizar que los migrantes sean tratados con dignidad y respeto.
No podemos generalizar y decir que todos los venezolanos son buenos o malos, ni que todos los países son abiertos o cerrados a los inmigrantes. Cada país que hoy nos señala, en algún momento sus compatriotas vinieron a nuestros países a hacer también de las suyas, como también hubo otros que hicieron magia y se integraron a nuestra colectividad. Los problemas y las soluciones dependen de muchísimos factores. Pienso que la clave es que los ciudadanos debemos encontrar un balance entre la empatía y la protección. Yo personalmente creo que es importante que los países, políticos, líderes e incluso ciudadanos traten con mayor entendimiento y conciencia esta problemática, porque hoy es Venezuela, pero mañana no sabemos. Debemos crear soluciones constructivas y basadas en la solución de problemas reales, en vez de responder desde una posición de odio, miedo y falta de empatía. La comunicación y la educación son claves para combatir la xenofobia. Para alcanzar una verdadera inclusión es necesario promover el espacio al diálogo, la cultura, entendimiento, sin carga de prejuicios ni miedos. A veces se necesita ver más allá de lo que puede parecer a primera instancia. En realidad, los inmigrantes también tienen mucho que aportar, con nuevas perspectivas y habilidades, dinero que se reinvierte en el país de acogida y ayudan a crear nuevas comunidades. No es fácil, lo sé, pero es importante mirar hacia los beneficios potenciales de la migración. La realidad es compleja y no todas las personas tienen el mismo comportamiento o actitudes hacia los venezolanos. Hay muchas personas que tratan a los migrantes con respeto y apoyo. Además, es importante hacer un esfuerzo por entender la realidad de los inmigrantes, el contexto y las dificultades que enfrentan en nuevas tierras. Esto puede ayudar a reducir la xenofobia y fomentar la integración y la convivencia. En general, es importante tener una visión amplia y empática y tratar de abordar el tema con mucha honestidad y profundidad. Y a ti, hermano venezolano, si estás siendo víctima de la xenofobia, quizás es momento de buscar otras opciones. Lo sé, yo lo viví. No es bueno ni sano estar en un lugar donde no te quieren. Así como hiciste el esfuerzo de irte del país, muévete. Sé que volver a agarrar la maleta y moverse es pesado y no es nada fácil, pero al mal paso, dale deprisa. Pero te garantizo que la paz mental no tiene precio. Y si aún así no consigues un lugar donde consigas esa paz y esa estabilidad que tanto añoras, pues te cuento que Venezuela siempre te esperará con los brazos abiertos. Te mando como siempre un abrazo caribeño y nos vemos en el próximo video.